Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Silvia Alejandra Tadeo Chan. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este día voy a presentar mi proyecto de mejora en mi acervo bibliográfico. Inicio con mi proyecto de mejora. Se titula Adecuación macronutrimental en los platillos de la dieta normal y blanda del menú cíclico del Hospital General de Cancún a la distribución establecida para la población mexicana en general. Ahora va mi primera diapositiva. La primera, mi introducción. Como dije, voy a hablar acerca primero de mi proyecto de mejora, ya mencioné el título anterior. ¿De qué va a tratar básicamente mi proyecto de mejora? Es un documento de referencia que se va a utilizar para mostrar la evaluación nutrimental de los macronutrientes que se ha hecho en los platillos que actualmente se sirven en el Hospital General de Cancún, de la dieta blanda y normal y se va a hacer un comparativo mostrando las correcciones con los ajustes necesarios para que estén acorde a las recomendaciones establecidas para la distribución macronutrimental en la población mexicana. Esto en base a un documento titulado Guías alimentarias y de actividad física en contexto de sobrepeso y obesidad en la población mexicana. Las correcciones es importante mencionar que se hicieran a través ya sea de la reducción o el incremento de ciertos elementos que ya tenía originalmente el platillo o la inserción de nuevos elementos alimenticios. ¿Cuál es mi justificación? Bueno, al ir analizando los platillos, de hecho aquí tengo una imagen, al ir analizando los platillos, noté que muchos de ellos tenían una relación diferente al momento de emplatarse. Por ejemplo, el plato que se puede ver en pantalla tiene un 80% de proporción de hidratos de carbono en comparación con los otros macronutrientes. Así que al ir analizando que esta era una necesidad que tenían, era necesario modificar el menú cíclico que tenían, pero en el aspecto de la distribución macronutrimental. Y es que este análisis lo hice por una semana como parte de mis prácticas para ir aprendiendo cómo sacar los volúmenes a pedidos. Entonces, al observar esta necesidad, es que decidí hacer este documento de referencia como parte de mi proyecto de mejora. Y es que los beneficios que involucra el hacer esto para el lugar, sobre todo ese tipo terapéutico, es un hospital, así que el hecho de que se aplique, se haga estos cambios, va a ser beneficioso, sobre todo el tratamiento terapéutico de los pacientes. La fundamentación teórica básica. Como dije, mi fundamentación teórica básica es la distribución macronutrimental para la población mexicana. Es diferente en cada país. En nuestro país, por ejemplo, la distribución que hay en base al documento que mencioné anteriormente es de hidratos de carbono de 50 a 55, de lípidos de 30 o menos y de proteínas de 15 a 18. De hecho, en la imagen, si pueden notar, se muestra esta distribución a través de una tabla, perdón. Ahí se menciona la distribución que les acabo de mencionar. Bien, ¿cuáles son mis objetivos con este proyecto? Primero, mi objetivo general, principalmente, es adecuar la distribución macronutrimental diaria de las dietas, tanto blandas como normales, porque tienen más tipos de dietas, de una semana cíclica, en este caso, pues solo 6 días y se excluyeron fines de semana, en base a la distribución macronutrimental establecida para la población mexicana. Esto con el fin de mejorar un aspecto importante en un servicio de alimentos en hospital, la calidad nutrimental. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Bueno, para lograr ese objetivo general, lleve a cabo varios. ¿Cuáles son? Primero, evalué los platillos. Evalué cada uno de los platillos que se involucran en esos 6 días, desayuno, comida y cena, para identificar los ingredientes y la cantidad de cada plato. Posteriormente, construí un formato en el cual iba a basar toda esa información es una tabla que se llama aporte nutrimental. Posteriormente, con esta información, al hacer el compilado, determiné los equivalentes, en este caso a partir del SMAE, o a partir de una tabla establecida que se llama Tabla de Composición y Productos Alimenticios o Alimentos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. En ese caso no son equivalentes con este documento, pero bueno, es algo importante a tomar en cuenta. A continuación, pues determiné la distribución macronutrimental, ahora sí, y cómo lo ejemplifiqué, cómo demostré esa distribución a través de unas gráficas.
Posteriormente, mi otro objetivo es que, pues, al observar, al ir formando la distribución, hice un formato de distribución diaria, porque junté los platillos de todo el día y ahora sí vi, bueno, en total, ¿cuánta distribución macronutrimental tiene el paciente? Y finalmente ajusté las tablas de aporte nutrimental, ahora sí hice las correcciones necesarias en otro formato, donde ya se viera cómo se disminuía y cómo se adecuaba a lo recomendado para la población mexicana. ¿Cuál es el desarrollo de mi propuesta de mejora? Bueno, aquí más o menos se puede observar un pequeño, algo no cronológico, pero algo sucesivo más bien de cómo estará acomodado el documento. Primero vamos a poner el día, luego el platillo, luego poner el documento, el formato que les dije de el formato que dije de tabla de aporte nutrimental. A continuación, después de la tabla voy a poner la tabla de distribución macronutrimental del platillo y finalmente una gráfica de pastel de la tabla de distribución macronutrimental del día, obviamente. Y lo mismo se repetirá con cada horario de comida, va a ser lo mismo. Y con cada día, con cada menú cíclico. Finalmente, este es el ejemplo de cómo quedaría. Por ejemplo, pueden observar aquí, en este caso lo que les dije, quedaría el día, en ese caso fue el día 1, el miércoles, qué tipo de comida es, qué tiempo de comida es el desayuno, el título, platillo de desayuno, comida, cena, con las diferentes aportaciones macronutrientales actuales. Aparece la tabla de aporte nutrimental, la distribución de ese platillo, tanto en tabla como en su respectiva gráfica de pastel. Y lo mismo sucede con el de, por ejemplo, lo mismo sucede en el caso de la distribución ajustada. Si se dan cuenta, son los mismos formatos, solo que aquí se denota el ajuste que se hizo al plato. En el caso de los productos que fueron ajustados, se marca con una línea amarilla más larga que las otras. Quiere decir que este producto alimenticio anteriormente tal vez tenía más o menos, o no estaba incluido, pero ahora sí, y es el que permitió el nuevo ajuste. Y como se puede observar en la gráfica de pastel, se respeta esa relación de 56 hidratos, lípidos 27 y proteínas 17. Y aquí al final, ahora sí va la distribución, pero de todo el día. En este caso se puede observar cómo era antes de las dietas tanto normal y blanda y cómo es ahora que ya está ajustada o corregida. ¿Cómo voy a evaluar estos cambios? Bueno, este seguimiento lo voy a hacer a través de una justificación. Tengo que justificar al lado de las tablas que mostré anteriormente por qué estoy haciendo esos cambios. ¿A qué se deben? ¿Por qué tengo que hacerlos? ¿No? Y por ejemplo, ahí pongo, ante la falta de lípidos, la incorporación de un tipo de grasa como el aguacate puede contribuir. Quiere decir que introduje aguacate en la comida, pero lo hice ¿por qué? Y la evaluación, voy a hacer una lista de cotejos sencilla en la que voy a decir si se cumple con el requerimiento de cada uno de los macronutrientes. Por ejemplo, son 3 preguntas en caso de necesitar agregar algo más. Bueno, voy a ponerlo. ¿Cumple con el rango de hidratos? Sí. ¿Por qué? ¿Cumple con el rango de lípidos? Sí lo cumple. ¿Por qué? ¿Cumple con el rango de proteínas? Sí y no. ¿Y por qué? Y finalmente voy a poner mis referencias bibliográficas. Bueno, son mis referencias de todo mi proyecto de mejora. Ahora vamos con el tema de investigación y mi acervo bibliográfico. Mi tema de investigación se llama Hábitos alimentarios e ingesta nutrimental en las mujeres gestantes en comparación con los recomendados para la población gestante mexicana. Ahora bien, este tema no está completamente delimitado porque el área que yo quiero enfocarme es Cancún, pero si mis prácticas me permiten hacer el próximo semestre que venga en el mismo lugar, mi plan es aplicarlo ahí y delimitarlo a ese lugar para no abarcar a todo Cancún, pero pues depende de si me quedo en ese lugar o si no. De ahí que no esté completamente delimitado. Mi introducción. En este tema que voy a hablar es algo preocupante, por eso de hecho lo he decidido abordar, porque de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2014, se encontró que las mujeres que se consideran vulnerables en el embarazo se les denomina de esta manera, no porque no hayan programado sus embarazos, que de hecho es un problema también aquí en México. Hay muchas embarazadas adolescentes o incluso adultos que no planean sus embarazos, pero ese no es el principal problema. El problema está en la mala alimentación que practican, ya sea inclusive antes o durante su embarazo. Y algo cierto de esto es que inclusive a pesar de que han pasado años,
este estado en el que se encuentra nuestro país no ha cambiado. De hecho, en el 2016 de nuevo se hizo el mismo hallazgo con un grupo de mujeres de la Unidad de Medicina Familiar número 56 en la ciudad de León, Guanajuato, y se encontró lo mismo. Consumen altas cantidades de aceites, de grasas, de azúcares. Así que decidí utilizar en el caso de justificación, ahorita lo voy a mencionar, que es por eso, precisamente quiero conocer cuáles son los hábitos de las embarazadas. Quiero ver si hay algún cambio. Y de hecho voy a pasar mi justificación. Como quiero saber si hay algún cambio en la población mexicana de embarazadas, si no lo hay, quiero conocer precisamente qué está sucediendo. Porque de hecho, en los documentos que encontré en investigación se habla de Chiapas, se habla de León, Guanajuato, se habla del norte de México, pero ¿qué sucede en Cancún, en donde yo vivo? ¿Esta situación es igual o podría ser diferente? Porque inclusive a nivel internacional, esto es algo diferente, no es lo mismo. Por ejemplo, en Madrid, las embarazadas no tienen un problema en realidad con respecto a los azúcares o las grasas, pero el problema que ellas tienen es que incluso estando embarazadas consumen alcohol, cafeína y tabaco. Son las cosas que no debería de consumir una embarazada, pero lo hace. Entonces es diferente y por esa razón quiero conocer qué sucede en mi ciudad. Y si es así, ver de qué manera se puede abordar nutricionalmente el problema. Si es orientándolas, si tal vez es enseñándoles qué grupos deben de comer o qué lo está causando. Y fundamentación teórica. Básicamente, como voy a hablar de la ingesta y de los hábitos alimentarios, la fundación teórica básica es la distribución para embarazadas y la energía que ellas necesitan. En cada trimestre va cambiando la necesidad energética. En el primer trimestre, en realidad, no necesitan un incremento de energía, pero no es necesario incrementar a su dieta de energía. Pero en el segundo y tercer trimestre sí. Y como se menciona aquí en la diapositiva, va cambiando dependiendo inclusive el peso que tienen pregestacionalmente, cómo iniciaron su embarazo. Ahora bien, las proteínas, ¿cuál es la distribución? En el caso de ellas, de las proteínas, que es de 0.83, 0.85 por gramos por kilogramo de día, se le debe añadir 10 a 16 gramos. En el caso de los hidratos, en el primer trimestre son 130 gramos por día. En el segundo, lo mismo. En el tercero sí se van a incrementar un poquito más porque se acerca el momento de dar a luz, entonces pues por eso se necesita. Finalmente, los lípidos. No hay una recomendación en realidad establecida para este grupo, pero lo que se recomienda es que se mantenga como en otras etapas, es decir, de 25 a 35%. ¿Cuál es mi objetivo al investigar este tema? Bueno, conocer básicamente los hábitos de las mujeres mexicanas, en este caso delimitando al área donde yo vivo, que es Cancún. Mi objetivo específico primero, en este caso, como se menciona a lo largo del trabajo, es realizar mi acervo bibliográfico. ¿A partir de qué publicación, documentos, investigaciones y todo aquel documento incluso donde aparezcan las recomendaciones para la población gestante mexicana? Mis tipos de fuentes fueron tesis, artículos de revistas, cartillas incluso para embarazadas del IMSS, guías de práctica clínica, manuales de fórmulas. El periodo que escogí fue de 2014 a la fecha presente y escogí unas con fecha previa al 2014 para anotar, ¿no? Para denotar cómo esos hábitos no han cambiado y solo van empeorando. Las palabras que usé fueron hábitos, gestantes, México, mexicanas. Mis lugares de búsqueda fueron Google Académico y cielo.org. ¿Cuáles son los hábitos que hay hasta lo que he encontrado en mi acervo? Son muy malos los hábitos, ¿no? Consumen, como se puede observar aquí en mi diapositiva, consumen muchas grasas, consumen muchos azúcares, sus hidratos de carbono, de hecho, principalmente aquí en México, provienen de las tortillas, toman refresco, y es que algo comen helado, comen panes ricos en grasa, y es entendible, tienen muchos antojos en esta etapa de su vida, pero aún así no los modifican, continúan tal vez con los hábitos que tenían previo, y su ingesta, en lugar de mantenerse equilibrada por esta etapa en la que se encuentran, se alza inclusive más grasas, más azúcares, y los tipos de grasas son grasas saturadas, grasas que en realidad su cuerpo hace que aumente la masa grasa y pues no es algo beneficioso para ellos. Y en esta diapositiva muestro esos cambios, cómo no ha sido sucesivo aquí en México. Desde el 2005, en ese estudio se mencionó, por ejemplo, ahí se mencionan o se ponen dos
dos opiniones de dos embarazadas. Como ellas hablan de que, bueno, ya estuvieron de más, pues porque están comiendo chatarra, pero tienen que comer así porque están embarazadas. Y esta idea no cambió porque en el 2014 el estudio de Sámano y demás colaboradores mencionó lo mismo, la distribución energética sigue igual, está desequilibrada, hay muchos lípidos entre el consumo de las embarazadas. Y finalmente, para el año 2020, que es el año previo al que nos encontramos, la situación es la misma. Las embarazadas consumen en su mayoría grasas, consumen alimentos que no consumen casi alimentos integrales, consumen grasas, consumen muchos azúcares, consumen refrescos. Entonces, es una situación que no ha cambiado. Los hábitos alimentarios entre las gestantes siguen igual. Y aquí se muestra, por ejemplo, los hábitos que deberían de tener en comparación con los anteriores. Comer sano, ¿qué significa? De acuerdo a eso aparece la distribución macronutrimental para las gestantes, que deberían de comer frutas, deberían comer verduras. El grupo de alimentos debería basarse, de hecho, en el plato del buen comer. Y algo importante, comer sano significaría aquí en México y en cualquier parte del mundo, no comer por dos. Están embarazadas, pero no quiere decir que hay que comer por dos. Deberían, por ejemplo, vigilar incluso el consumo de vitaminas, de minerales, de ácido, el tipo de ácido graso que consumen. Deberían evitar, por ejemplo, ciertos productos como los mariscos crudos, la carne cruda, las frituras, los néctares, los aceites en grasa, el alcohol. Pero como noté, como pude denotar en la diapositiva pasada, pues esta situación no ha cambiado hasta años actuales, hasta la actualidad más bien. Sigue siendo una situación que afecta a las embarazadas porque pues siguen consumiendo mal. Y tal vez esto se deba probablemente al hecho de que en la población mexicana de por sí, previo al embarazo, nuestros hábitos alimentarios no son muy sanos. Entonces, solo continúan con los hábitos alimentarios que tenían previos al embarazo. Y pues este es todo mi acervo bibliográfico. Como se puede observar aquí, son diferentes estudios. Lo adecué a la edición, a la séptima edición de APA. Hay diferentes tesis en las que estoy investigando, del IMSS. De hecho, me gustaron las recomendaciones, las que mencioné anteriormente, de hecho, son del IMSS, porque hablan bastante sobre la atención prenatal. Y aquí también se muestra el resto. También me basé, por ejemplo, en la norma mexicana, en la NOM 043 del año 2012, pero publicado en el 2003, en el que se habla precisamente de la distribución macronutrimental y los macronutrientes, lo que básicamente te explica lo que significaría una alimentación sana y variada. Así que, pues este ha sido todo mi trabajo, esta ha sido mi presentación. Agradezco mucho su atención y espero poder desarrollarlo correctamente para arrojar información que realmente me permita en los próximos semestres, por ejemplo, en el caso de mi acervo, desarrollar un tema bien fundamentado que sobre todo tenga un impacto en la población a la que quiero abordar, como son las embarazadas gestantes. Pero pues todavía vamos a ver sigue continuando con mi trabajo y espero que les haya sido de agrado. Le agradezco mucho la atención docente igual y espero y agradezco todo. Pase una excelente noche. Y bueno, un excelente día, pero una excelente mañana. Hasta luego.